Nosotros cuando vimos que era un proceso, que era lo que habíamos dicho, que era un programa que estaba ejecutando memoria, ¿sí? Lo que decíamos que, bueno, se iban ejecutando línea a línea de nuestro código en C, traducido eso a instrucciones de la CPU, de manera secuencial, ¿sí? O sea que al mismo tiempo se ejecutaba una instrucción al mismo tiempo, ¿sí? Y un proceso, ¿sí? Un proceso tal cual se crea hoy cuando nosotros ejecutamos nuestro programa, como puede ser parte de este programa tan simple que está acá. Ven acá en la línea del tiempo, que se va ejecutando de manera secuencial. Si esto está ejecutándose, es un proceso, y se lo conoce que también es un proceso que tiene un único thread, ¿sí? Entonces acá aparece un concepto nuevo que no habíamos nombrado, era que todo programa que se está ejecutando al menos tiene un thread, ¿sí? O sea que un proceso, aparte de ser un proceso, tiene un thread en ejecución, ¿sí? ¿De acuerdo? Y acá es el concepto también de thread. Entonces, un thread pasa a ser ahora, ¿sí? La unidad mínima, o sea, el flujo de instrucciones mínimos que tiene nuestro programa, ¿sí? Y que el kernel es capaz de planificar, ¿sí? Si yo quiero, digamos, trabajar con concurrencia o paralelismo, la mínima unidad que agrupa, ¿sí? Cierta parte del código es un hilo o un thread. ¿De acuerdo? O sea que la mínima unidad no es un proceso, sino que es un thread. O sea, el scheduler lo que hace es planifica, ¿sí? Threads. ¿Está bien? Entonces, un programa simple es un proceso que tiene un thread. Esa es la primera definición. Ahora, ¿qué es un programa que tiene dos hilos o más o multithread? ¿Sí? Bueno, es como en este caso, es que yo tengo dos flujos de línea de código, dos partes de mi programa, ¿sí? Que se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? Estas dos ramas, yo voy a ser capaz de poder programarla de una manera que cada una represente un thread, que es la mínima unidad planificable, y que se ejecuten en paralelo, ¿sí? Esto se va a poder hacer siempre y cuando yo tenga dos core, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo el core 1 y el core 2, ¿sí? Dos o más, podría tener muchos núcleos, muchos procesadores, digamos, ¿sí? Y lo que va haciendo el scheduler, ¿sí? A cada una, acá está representado más de una tarea, es dándole una ventanita de tiempo, ¿sí? A cada una de las tareas, o en este caso los threads, ¿sí? Y los va intercalando. De acuerdo a algunas reglas, de acuerdo a unos algoritmos, que nosotros no vamos a entrar en esos detalles, ¿sí? Que inclusive se le podrían dar prioridades, ¿sí? Diferente. A cada hilo yo le podría dar ciertos atributos para darle más o menos prioridad, ¿sí? En la ejecución, ¿sí? Que nosotros no vamos a entrar en ese detalle. Y cada core, ¿sí? Puede manejar una planificación diferente, o sea, que yo puedo tener threads que están corriendo en el core 1 y threads que están corriendo en el core 2, o también podría tener threads que está corriendo en los dos core, ¿sí? Nosotros de la forma que vamos a programar, no vamos a estar eligiendo en qué core lo queremos ejecutar, se lo vamos a delegar todo al kernel, ¿sí? Pero existe también entrar en ese nivel de detalle. Lo importante acá es el concepto. Y es el concepto de paralelismo. Básicamente, ¿qué es el paralelismo? Es la posibilidad de ejecutar dos threads al mismo tiempo en dos cores diferentes. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Bueno, ¿No? Bien. Ahora, supongamos que yo no tengo dos procesadores o dos cores, ¿sí? Solamente tengo un core, ¿sí? Entonces no voy a poder tener paralelismo, pero voy a poder tener concurrencia, ¿sí? Que es esto de poder ejecutar dos threads al mismo tiempo, pero en lo físico realmente se va a ejecutar uno. Y para eso, ¿qué va a pasar? Es, bueno, que como tengo un solo core, en una ventanita de tiempo únicamente se va a estar ejecutando un thread. Entonces, si yo lo veo como línea de tiempo, ¿sí? Es como que algunas líneas, algunas sentencias de mi código se van a ejecutar en una ventanita. Entonces, supónganse que en la primera ventana del thread 1, ¿sí? Se ejecutan estas dos primeras líneas, ¿sí? Cuando se le vence ese tiempo, ¿sí?
cuando el scheduler dice, bueno, tengo que switchar de thread, ¿sí? Para asignarle una ventana de tiempo a otro thread, ¿sí? Se la asigna, por ejemplo, al T2, y le alcanza para ejecutar esta línea, ¿sí? Y así, a medida que va avanzando en el tiempo, ¿sí? Le va asignando un slot de tiempo, una ventanita a cada thread. Y parte de ese código se va a ir ejecutando, lo que le alcance, ¿sí? Lo que le alcance en esa ventana de tiempo que le asignó el scheduler, ¿sí? Si yo corto la línea de tiempo, ven que nunca la estoy ejecutando en paralelo. O sea, cuando ejecuto, cuando ejecuto el thread 1, solamente estoy ejecutando el thread 1. Cuando ejecuto el thread 2, el scheduler lo que hizo es un switch, un task switch, y pasó a ejecutar el thread 2. Y así voy pasando, ¿sí? De un thread a otro, asignándole cada uno estas ventanitas de tiempo que están aquí abajo representadas. Entonces, el concepto este es de concurrencia, que no es lo mismo de paralelismo. O sea, concurrencia son tareas simultáneas en un único core, y paralelismo son tareas en paralelo en dos o más core. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. nosotros entonces cuando, bueno, ya entonces hacemos esto casi siempre, cuando estamos, no sé cómo decirle, cuando No, hicimos muchos trabajos, o sea, siempre hacemos esto nosotros. no, hasta ahora no hicimos esto porque nosotros nos creamos thread. Nosotros lo hicimos todo secuencial. Esto es como que acá yo voy a crear, esto va a ser un thread, después vamos a ver cómo se crea, y acá voy a hacer otro thread, ¿sí? Yo ni me voy a enterar de eso, pero para el scheduler, ¿sí? Va a haber ventanita de tiempo que le asigna a este thread y a este thread, ¿sí? Nosotros hasta ahora era como que no teníamos dos líneas de tiempo ejecutándose en simultáneo, salvo que eran dos procesos en paralelo, ¿sí? Si yo esto lo veo como un proceso y esto lo veo como otro proceso, es lo que decís vos. Pero ahora yo voy a tener dentro de un proceso más de un hilo, ¿sí? O sea, voy a tener un pedacito de código que se va a ejecutar en paralelo con respecto a otro o en simultáneo, como en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Si no, volvemos, ¿eh? No, no, ahí No, no se sé que lo entiende. que estábamos haciendo era esto, pero no, no, esto es otra No, cosa, nada que ver. claro, porque este concepto, ¿cuál es? Yo voy a tener un programa, ¿sí? Y lo que voy a hacer es voy a crear un hilo, un thread con esta parte de código, y un hilo, un thread con esta parte de código. Y el schedule se va a encargar de asignarle un pedacito de tiempo a cada uno. Esto hasta ahora no lo hicimos. Nosotros lo que hicimos es un programa con un proceso con un solo hilo. Nosotros hicimos esto, ¿sí? Ok, ok. O sea, nosotros en una línea de tiempo únicamente teníamos un solo flujo de instrucciones, de sentencias. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear dos threads dentro del mismo proceso, ¿sí? Que se ejecuten concurrentemente, pero en la práctica va a ser que se asignen un pedacito cada tiempo. Es como que de nuestro proceso va a haber parte del código que se va a ejecutar en una ventanita de tiempo y parte del código que se va a ejecutar en otra partecita de tiempo, ¿sí? Joya, sí, 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 ahí entiendo mejor. ¿Y esto de la sintaxis que está todo así, es por un tema didáctico o es porque... Acá yo lo que traté de hacer es, a ver si puedo dibujar, es, para que ustedes puedan entender, es que acá, por ejemplo, en esta línea de tiempo se está ejecutando. Claro, yo veo eso, claro, yo Claro, veo eso justamente. todo esto es esta ventanita de tiempo. Todo esto es esta segunda ventanita de tiempo, ¿sí? Cuando se viene a ejecutar esta, perdón, esta me quedó por arriba. Acá supónganse que dice T1. Y acá dice T2 otra vez. Cuando va a switchar para esta ventanita, se ejecuta esta línea y es como que es en otra ventanita de tiempo. Y así va saltando de un thread a otro, ¿sí? Por eso están Joya, intercalados, joya. ¿sí? Porque no se dan de manera paralela. ¿Por qué? Porque tengo un solo core. Cuando vimos que teníamos más de un core, que era en el slide, perdonen, en el slide anterior, en este, esperen que voy a borrar esto, borrar todos los dibujos. En este, ¿ven que está todo en paralelo? O sea, al mismo tiempo se va a Sí, sí. ejecutar, en un core se va a ejecutar esta línea, int x, en otra int a. En un core se va a ejecutar esta línea, en otra línea, en otro core se va a... Y así sucesivamente, ¿sí? Imagínense que este es el thread 1 y este es el thread 2, ejecutándose en distintas ventanas, ¿sí? En dos cores diferentes, pero al mismo tiempo. Ve que acá se ejecutan T1 y T2 al mismo tiempo. Quiere decir que
esta línea o estas líneas se ejecutan al mismo tiempo acá y acá. No quiere decir que las dos puedan tener el mismo tamaño de ventana o el que se le asigne la misma cantidad de tiempo, pero bueno, el concepto es del paralelismo, ¿sí? Sí, sí, profe, joya. Buenísimo. Esto es un concepto bastante interesante porque una cosa es concurrencia y otra es paralelismo, ¿sí?